Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a meditar en la palabra esta mañana. Vamos a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, y leemos allí el versículo 9. Dice así la palabra del Señor, Juan 10, 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Te alabamos, Dios, muchas gracias. Siempre contentos en este tiempo que nos concedes para estar juntos, alabando tu nombre y ahora abriendo nuestro corazón a tu palabra. Queremos pedir que nos perdones todo pecado, toda falta, todas nuestras imperfecciones. Perdónanos y sigue limpiándonos cada día. Te rogamos que nada estorbe nuestro buen propósito de abrir nuestra mente, nuestro entendimiento a tu palabra. Llénanos de tu espíritu para recibir esta palabra de buena manera, contentos, gozosos, porque recibiendo esta palabra es como podemos crecer en el conocimiento de tu verdad y en santidad, en pureza, según tu santa voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema esta mañana, hermanos y hermanas: Dios ha establecido un solo camino a la salvación. No hay otro camino, solo un camino. Dios ha establecido ese camino. Qué bueno que quedemos claros, según la Biblia, solo Dios ha establecido y solo es un camino. No es la iglesia la que ha establecido caminos, no es el hombre, no es la ley, no es el derecho, no es la sociedad, no es la evolución, no sé quién. No hay otros caminos, solo un camino. Ahora, yo sé que para nosotros es una cosa tan elemental y decimos amén. Sin embargo, óigame, no crea que porque mucha gente dice amén en todas partes es que lo entienden bien. Quiero decirles que hace muchos años estaba por allí sentado escuchando a alguien predicando y lo hacía con toda convicción sobre el tema de la salvación y cómo ser salvos. ¿Y sabe lo que escuché? Que me espanté tremendamente. Decía este hombre: bueno, Jesucristo es el camino a la salvación por excelencia, pero hay otros caminos. Óigame, ¿cómo? Hay otros caminos, sí. Bueno, haciendo el bien, haciendo obras buenas, pero hay otro camino del que muchos no hablan. Más todavía estuve atento. Mire bien, usted se casa con una judía y ya es salvo, porque todos los judíos son salvos. Ay, óigame, yo sentí un latigazo. Solo porque no se puede interrumpir un sermón, no pude pasar adelante. Semejante cosa, hermanos. Y la gente que decía amén. ¿No le parece? Por eso es que nosotros debemos tener cuidado con lo que oímos. ¿Y quién le dijo a usted que los judíos, por ser judíos, son salvos? ¿Dónde está esa barbaridad? ¿De dónde salió ese pensamiento? Y algunos, repito, dijeron amén. El judío por ser judío es salvo. Así que usted, jovencita, se casa con un judío y ya es salva. Tan elemental es pensar, hermanos y hermanas, que cuando el Señor Jesucristo estaba allí en la cruz adolorido, estaban dos ladrones, uno a cada uno de sus lados. ¿De dónde eran ellos? Muy judíos, pero uno alcanzó salvación y el otro se perdió. Y en Juan capítulo 3 encontramos la gran historia de la conversación entre Jesús y Nicodemo. ¿Quién era este hombre? Un sabio entre los judíos, uno de los principales. Y el Señor, al final de esa conversación, le dice: o estás en favor del reino o estás contra el reino. Es una cuestión de decisión, pero no por ser salvo vas a ser
No por ser judío eres salvo. Ese es el mensaje, el contexto que está allí, ¿no? Y ahí en ese contexto de ese pasaje de Juan 3 está el versículo que yo creo que no hay nadie aquí que no lo sepa de memoria. Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él, ¿en quién? En Cristo, nada más, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A quién se lo dijo? A un gran maestro de la ley. O crees en Cristo o no tienes parte en el reino. A un gran judío. Así que ¿quién le dijo a usted eso de que, bueno, a usted no, ¿verdad? A aquella persona que estaba diciendo semejante cosa. Por ser judíos son salvos. Por eso es que hace falta volver a la Biblia, hermanos. Y si ya leyó la Biblia más de una vez, vuelva a empezar. Y cuantas veces termine de leer la Biblia, vuelva a empezar. Porque la Biblia es la vida del creyente. Yo soy la puerta, dice el Señor. No dice yo soy una de las puertas. Yo soy el camino. No dice no soy uno de los caminos. Siempre hubo una sola forma de reencontrarse con Dios. Solo una forma. Cuando hablamos de reencontrarse, la comunión con Dios es un reencuentro de Dios con el hombre, porque el hombre no quiere encontrarse con Dios. Y es un reencuentro porque Dios nos había creado, estamos en la historia de Génesis, Adán y Eva, nos había creado para vivir en su comunión, pero el pecado de Adán y Eva nos separó de él. Se rompió esa comunión preciosa que había en el Edén, entre Dios y esa pareja y todo lo que Dios había creado. Pero cuando ellos pecaron, recuerde lo que nos dice el libro de Génesis, ellos inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Habían estado desnudos siempre, pero ahora como que les causó vergüenza verse así y todo empezó a tener, ellos empezaron a tener una conciencia de lo malo y se taparon. ¿Recuerda con qué? Con hojas. Y hasta aún con eso tuvo que ver el Señor, cuando ya el Señor les descubrió su pecado y ellos supieron que nunca lo habían hecho a escondidas. Dios estaba allí y se dio cuenta de todo. A Dios nadie tiene que contarle nada. Él lo sabe todo. Venga, hermanos. Tenemos que insistir en esto. De repente nosotros hacemos cosas que nadie me vio. No, Dios está allí. ¿Y por qué no interviene? Porque Él te dio libertad para que decidieras. Y Él te dio una conciencia para que te dieras cuenta de cuando estabas haciendo lo malo. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que habían pecado, se trataron de cubrir y viene Dios, les descubre su pecado y les cubrió su cuerpo. ¿Con qué les cubrió? Hermanos, en ese momento solo había una sola manera de cubrir el pecado. No con hojas, sino con el cuerpo de animales. Génesis capítulo 3, versículo 7 nos cuenta esto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos quisieron cubrir su desnudez, su vergüenza, su pecado. Pero Dios les hizo ver que no era suficiente y entonces les cubrió con cuero de animales. Y aquí entonces con esto tenemos la primera ocasión, la primera dotación de sangre que aparece en la Biblia, cuando Dios mismo cubrió con piel de animales el cuerpo de los pecadores, de Adán y Eva. Eso está en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermanos, ¿de dónde se encuentra la piel? ¿Se corta de un árbol? No. La tienda no había. ¿De dónde? Tuvo que sacrificar animales. Primer derramamiento de sangre que aparece en la Biblia, hermanos. No se puede cubrir el pecado si no es solo a partir de la sangre. Y ahora entendemos que nuestros pecados han sido cubiertos con la sangre de Cristo.
No fue, en este caso con Adán y Eva, no solo fue la muerte de algún animalito. La muerte fue necesaria para la sangre, pero también para tomar las túnicas de las pieles. Se derramó la sangre del animalito y de ahí tomó las túnicas de pieles para cubrirlos. Hermanos, cubrirlos, porque el pecado no puede estar visible a los ojos de Dios. Así también encontramos en la Biblia, después en el transcurso del libro de Génesis, una sola manera de ofrecer sacrificios a Dios. Solo una. Está establecido en Génesis capítulo 4 versos 3 al 5. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué tenemos aquí? Los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, trajeron ofrendas. Eso parece suficiente. Bueno, si lo que Dios quiere es ofrendas, aquí le traigo ofrendas. Hermanos, Dios establece qué cosas y cómo. Después encontramos en el resto de la Biblia muchas cosas que algunas personas hicieron a su modo, no al modo de Dios. Y Dios reprendió a tales personas. Aquí encontramos el primer caso de esos. Ellos ya sabían que todo sacrificio tenía que ser de animales. ¿Qué fue lo que ofreció Caín? Mire, cuando muchas personas todavía no pueden descifrar estas cosas, se van por lo más fácil. ¿Por qué fue que Dios rechazó la ofrenda de Caín? Bueno, porque ofreció cualquier fruto. No por eso. Mientras el otro ofreció de lo mejor de sus animales. No por eso. La calidad tiene que ver, pero no ese es el primer punto. Sino que Dios siempre estableció ofrendas de animales, no de frutos. Cuando se trata de sacrificio para el perdón de los pecados en aquel tiempo antiguo, no era fruto porque yo quiero darle fruto y ya. No, es que tiene que ser animales. Así que es la diferencia de ofrendas lo que Dios está viendo, aparte de la calidad. Ya que te decidiste por fruto, no le des cualquier cosa. Aun cuando se trata de animales, usted sabe ya porque hemos estudiado esto, que vamos a los libros de la ley, y cuando Dios ya estaba el pueblo de Israel establecido, Dios fue muy específico en la calidad de animalitos que tenían que ser ofrecidos. No el primer cordero que se te ocurrió, no. Tenía especificaciones muy precisas. Así que sí tiene que ver con la calidad, pero en principio aquí ni siquiera está hablando de la calidad de la ofrenda de cada uno, sino que Dios nunca pidió frutos, sino sacrificio de animales. Solo hay una manera de ofrecer sacrificios a Dios en la Biblia. El hombre no puede establecer el que yo quiera. Hubo una vez que dos sacerdotes en el templo, ya estamos hablando mucho tiempo después, cuando el pueblo de Israel ya estaba establecido en la tierra prometida y estaba el templo y llegó el momento de ofrecer sacrificios, y parte de la ofrenda en el altar era ciertas fragancias que había que echarle, que ponerle ahí para que el humo sagrado saliera hasta la presencia de Dios. Y entonces estos dos se pusieron de acuerdo. Bueno, pues no tenemos la sustancia que Dios mandó, pero ¿qué hacemos? Bueno, pues si lo que Dios quiere es un mito, pongámosle cualquier cosa. Ay, hermano, yo creo que muchos han leído por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó después que pusieron cualquier cosa? Ahí mismo cayeron. No nos atrevamos a darle a Dios cualquier cosa, hermanos. Dios quiere lo mejor de nosotros. No nos atrevamos a darle una parte de nuestra vida. Dios quiere toda tu vida. ¿Comprende? Es así como tenemos que entender la relación con Dios. Dios no recibe cualquier cosa que tú quieres darle. Dios recibe lo mejor de ti, tu propia vida y toda tu vida, para su servicio. Después encontramos en el transcurso de la historia, siempre en Génesis, esto está en el capítulo 6, una sola puerta
para entrar al arca de Noé. Hermanos, cuando vamos a la Biblia, vamos con cuidadito, nadie lo va siguiendo. No. Piensa en esto, hermano, en su vida cristiana, usted no está compitiendo con nadie. Usted está para aprender la palabra. Ya. Usted está para, no para que venga a decir, campeón, me leí la Biblia completa en 3 meses. ¿Y qué? ¿Cuánto aprendió? No se trata de qué cantidad de versículos leyó o se sabe de memoria, es cuánto aprendió de eso y lo aplica a su propia vida. Entonces vamos con cuidado, y una de las cosas que aprendemos es lo que estamos viendo ahorita. Siempre hubo una sola puerta, una sola entrada, una sola forma, en este caso una sola entrada en cada lugar del tabernáculo. Estamos hablando del tabernáculo que Dios mandó al pueblo de Israel cuando estaban en su caminata por 40 años en el desierto, y ya después que llegaron a la tierra prometida, siguieron adorando a Dios en un tabernáculo hasta que Dios permitió que el rey Salomón, mucho tiempo después, estableciera el templo de Jerusalén. Y tanto en el tabernáculo anterior como en el templo erigido allí en Jerusalén, siempre hubo una sola puerta en el arca de Noé. Allí estamos. Génesis capítulo 6, verso 16. Una ventana harás al arca. Tenemos bien clara la historia del arca de Noé. Venía el peligro del diluvio y entonces había que salvar por lo menos una especie de cada animal. Y también Noé fue enviado por Dios a predicar y nadie hizo caso. Cuando ya empezaron a ver las gotitas de agua, nunca había llovido sobre la tierra. Es una larga historia. Y entonces nadie creyó en el mensaje. Viene el diluvio, así que el que quiera salvarse vaya al arca, y solo hay una entrada al arca, hermanos. No habían varias. No, solo una. 6:16 de Génesis. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Solo una entrada para una nave enorme. Solo una, hermanos. No había otra. El hombre de todos los tiempos ha querido comunicarse con Dios, tener comunión con Dios a través de religiones, de programas de rehabilitación, de lo que usted quiere. Pero no, hermano, solo una puerta, solo una entrada, solo una oportunidad. Y volvemos ahora a lo que estaba adelantando sobre el lugar santísimo. Dios mandó a establecer el tabernáculo, y a cada uno de los lugares importantes del tabernáculo solo había una entrada al atrio, una entrada al lugar santo y una entrada al lugar santísimo. Esto ya está en la historia del libro de Éxodo, capítulo 26, verso 36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Siempre volvemos, hermanos. Dios establece la forma y la calidad. Esto de recamador es el que borda de lujo, el que borda al mejor nivel de calidad. No es que búscate cualquiera, y si ese es que es el mejor no puede, cualquiera que lo haga. No, espérate, no. No cualquier adoración, no cualquier teoría, no cualquier cortina, no cualquier color. Te doy la oportunidad que lo hagas al color que te guste. No, es como yo digo que se haga. Es palabra de Dios. Que esta cortina de la puerta al tabernáculo esté elaborada por el mejor recamador, el que hace de lujo, el mejor que tengas allí. Ay, hermanos, cuánto tenemos que aprender de cómo Dios quiere que nosotros demos nuestra vida, al modo que Él quiere, no al modo que se nos ocurra. Y todo esto que hemos visto, todo lo anterior, se dirige a la persona de Cristo. Sacrificios, tabernáculo, la figura del diluvio, el arca, que era la única oportunidad para alcanzar salvación, y para entrar al arca solo una puerta. Todo esto y muchas cosas más apuntan a Cristo en su obra redentora
por nosotros. Y ahora Cristo se nos presenta como una sola puerta a las ovejas. Una sola puerta. La parábola que estamos leyendo aquí en capítulo 10 del Evangelio de Juan, cuando habla de la puerta de las ovejas, se refería a que el corral o el redil de las ovejas, imagínese usted que no era en el patio de la casa, sino que el pastor llevaba a las ovejas muy lejos y pasaba días enteros allá, muchos días, lejos de casa para alimentar a sus ovejas, que normalmente eran bastantes, y que entonces se construía allá, en aquel lugar lejano, retirado de casa, pues vamos a decir, un cuadro de piedras como de casa, pero sin techo, hasta como a la mitad, la pared, para que allí ese fuese el redil. Pasaban el día comiendo por allí y cuando ya llegaba la noche resguardaban a las ovejas en ese espacio como si era la intención de construir una casa, pero hasta la mitad sin techo. ¿Por qué? Porque había mucho calor. Y entonces era la manera de que entrara un poco de aire. Ahora bien, solo había una puerta, pero la puerta era la entrada, no había esa pieza de madera que le llamamos puerta, no la había, la puerta estaba libre, vacía. ¿Y sabe lo que hacía el pastor de las ovejas? Se sentaba allí. O sea que la puerta era el pastor de las ovejas. Esto era para evitar que entraran animales extraños y le hicieran daño al redil. Toda persona o todo animal dañino que quisiera perjudicar a las ovejas se enfrentaba primero con el pastor, porque el pastor de las ovejas era la puerta. ¿Comprende la idea? Por eso ahora, entendiendo bien eso, es que podemos entender la figura que el Señor Jesús escribe aquí a través de Juan, refiriéndose a sí mismo. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Qué bendición, hermanos. Las ovejas del Señor somos nosotros. ¿Sabe cuál es la idea aquí? El que quiera algo contra la iglesia se ve primero conmigo, porque yo soy el que esté a la puerta. Ay, hermanos, qué figuras más bonitas las que encontramos en la Biblia. Yo no sé si había pensado en esto, ¿no? Porque esto tiene que ver con el contexto, que el momento en que se escribió. Esto de que no había una casa completa, sino solo la pared hasta la mitad, y que no había tal puerta como ahora tenemos, sino que la entrada estaba vacía y que la puerta era el mismo pastor. El Señor Jesús es el pastor que no deja que nadie dañe a su cuerpo, que es la iglesia. Amén, hermanos. Pensemos en todo esto. Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora está bien claro, hermano, cómo el Señor nos protege, nos cuida. Ahora, otra cosa es que nosotros dejemos cuidarnos de Él. Porque yo soy la puerta, sí, pero Señor, muchas gracias. Sin embargo, si tú no me dejas salir porque yo quiero salir, me lanzo al muro y me voy a la calle. Ay, pobrecito, quién sabe qué le va a pasar allá afuera. El Señor quiere cubrirnos, hermanos. El Señor quiere protegernos. Dejemos que Él sea la puerta a nuestro cuidado. Dejemos que Él siempre nos proteja. Y además sigue diciendo que hay una sola puerta hacia el Padre. Eso ya lo encontramos en las cartas apostólicas. Hay una sola puerta hacia el Padre, y este es el Señor Jesucristo. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, hermano, yo sé que aquí nosotros estamos bien acostumbrados a todos estos versículos, pero por favor, hermano, no se quede con este versículo solo para usted. Llévelo allá, donde la gente busca otras puertas, otras entradas, otras salidas, otras formas, otros medios. Religiones abundan, idolatría, pensando que algún santo del pasado
algún personaje que pasó por este mundo, quién sabe hace cuánto tiempo, y hoy le llaman santo, les va a llevar a Dios. O que sus buenas obras, o que su dinero, o que sus buenas intenciones, o que yo puedo llegar a Dios, no necesito ir a la iglesia, o que para eso yo tengo mi propia relación con Dios en mi propia casa. Hermano, tengamos cuidado con todos esos modos de pensar que están absolutamente fuera de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Solo hay una puerta para llegar al Padre, y es el Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. La figura del mediador es importante porque tiene su origen en el Antiguo Testamento. En todo esto de cuando Dios estableció el sacrificio, cuando el pueblo de Israel estaba en todo el periodo del Antiguo Testamento, Dios estableció que el sacrificio de animalito se hiciera bajo el ministerio de los sacerdotes levitas. El sacerdote levita ocupaba la función del mediador. Recibía el animalito, se hacía el sacrificio, se degollaba el animalito y se hacían muchas ceremonias descritas en la Biblia. La sangre era rociada en el altar, el fuego, y se hacía todo tipo de adoración y súplicas y petición de perdón, etcétera. Y después, una vez al año, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Todo eso está descrito en las Escrituras, y en el lugar santísimo ofrecía un sacrificio tanto por él como por todos los sacerdotes levitas como por toda la nación. Hermanos, ese era el mediador. El sumo sacerdote ocupaba la posición de mediador entre Dios y el pecador o los pecadores. Pero todo eso apuntaba a Cristo. Ahora, cuando Cristo vino y se manifestó, Dios hecho hombre, Dios en carne, realizó su maravillosa obra de la predicación y del sacrificio en la cruz. Todo esto está descrito en el Antiguo Testamento como profecía. ¿Comprende? Ahora Cristo es el corderito. Cristo fue al altar de la cruz. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio a Dios. Derramó su sangre, y una vez que murió, fue sepultado y resucitó, llegó al Padre para llevar nuestros pecados y que nosotros recibiésemos perdón por su gracia. Él se convirtió en el sumo sacerdote, el único mediador entre todos los creyentes y el Padre. La obra plena del Señor Jesucristo. Así que todo esto que nosotros ya hemos estudiado en el Antiguo Testamento, del altar, de la sangre, del sacrificio, del cordero, de las ofrendas, todo lo que está establecido en la ley del Antiguo Testamento, todo apuntaba hacia Cristo, y Cristo es el pleno cumplimiento de todo lo descrito en el Antiguo Testamento. No hay una sola cosita que hubiese quedado pendiente. Todo lo que estaba descrito en el Antiguo Testamento se cumplió en el Señor Jesucristo, y por eso es que Él reclama su posición aquí delante de todos nosotros. Solo yo soy la puerta, solo yo soy el camino, no hay otro camino, no hay otra puerta. Hermanos, hermanas, esto de mediador en el griego es la palabra mesites, significa precisamente reconciliador, mediador. El Señor Jesucristo es el quien nos ha venido a reconciliar con el Padre. Nuestra comunión con Dios estaba rota por causa del pecado, desde el pecado de Adán y Eva, y todos nosotros a partir de allí hemos nacido en condiciones de pecado, para pecar. Muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? Que lo que nos hace pecadores no son nuestros pecados cometidos, sino que cometemos pecados porque ya nacimos en condiciones para pecar. Y solo bajo la sangre del Señor Jesucristo, lavados en esa sangre, es que nuestro pecado puede ser perdonado a los ojos del Padre. Nuestra relación con Dios estaba rota por causa del pecado, pero Cristo en su sacrificio nos ha reconciliado con el Padre. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida resucitada.
después de la muerte de la cruz. Somos salvos por esa obra que solo Jesucristo pudo hacer por nosotros. Ahora esto dice, porque si siendo enemigos, ¿quiénes son los enemigos aquí? Estábamos en enemistad con Dios. El pecado de Adán y Eva era tan grande, tan profundo, las consecuencias de ese pecado, de la desobediencia en el Edén, sus consecuencias son tan grandes que Dios nos vio como enemigos. Y esa enemistad fue resuelta por la obra maravillosa de Cristo en la cruz por nosotros. Así que si siendo enemigos, aún en condiciones de enemistad con Dios, pudimos recibir la reconciliación con el Padre mediante la obra de Cristo, ahora que somos salvos, ahora que estamos reconciliados, somos salvos para siempre. Ahora, hermanos y hermanas, pensemos un poquito más en esto de la idea principal acerca de un solo camino. Es urgente que la gente sepa allá afuera que solo hay un camino. No hay otro camino. No hay manera de inventarse otro modo. No sirve para nada otro camino. Otro personaje, bueno, no solo Jesucristo puede ser, ¿será que solo Jesucristo sea capaz de morir por otros? Yo también puedo morir por todos ustedes. Murámonos todos en función del mundo, pero eso no va a cambiar la vida de nadie. Óigame, yo creo que es importante reconocer algo. ¿Verdad que todos los países del mundo tienen su historia, y en la historia de cada país del mundo, el más pequeñito como el más grande, tienen grandes héroes y próceres? El que hizo la independencia, el que hizo una gran batalla, y son héroes. Fíjese bien que mucha gente dice, y murió por la patria. Óigame, yo creo que sí, murieron por un gran ideal, pero alguien que haya muerto por una nación no cambió la vida de esa nación. No cambió la vida de nadie. Y está bien que se le rinda memoria y que se haga por allí algún recordatorio, porque dio su vida por una causa, pero esa causa quedó aquí. No cambió la vida de nadie. Solo la sangre de Cristo, solo el sacrificio de Cristo cambia la vida de todo aquel que cree en Él. Por eso hay que decírselo a la gente. No hay otro modo, no hay otro medio, no hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra forma. Solo Jesucristo. Él es el único camino que Dios ha establecido, el camino a la salvación. La idea principal de un solo camino, hermanos, hermanas, está relacionada a la separación de todos nosotros a la mundanalidad, a la naturaleza de pecado, separación del pecado hacia una vida de santidad. La Biblia nos enseña que debemos vivir separados del mundo para una vida totalmente nueva. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, dice la Escritura, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tres elementos muy importantes de este pasaje. Primero, óigame, si estuviésemos aquí frente a Cristo crucificado, vemos a Cristo crucificado y los otros dos que estaban con él. Ahí vemos a Cristo, pero ¿sabe a quién está viendo? Dios, ¿no? Dios nos está viendo a nosotros ahí en la cruz, porque Él murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Por eso aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, verso 6:6, capítulo 6, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Jesucristo no estaba solo allí. Él está solo delante del Padre, pero está en representación de todos nosotros, en lugar de todos nosotros. Nosotros estábamos crucificados con Él. Y por eso, hermanos y hermanas, es que podemos entender que en la muerte de Cristo el pecado nuestro por la fe ha sido destruido. El Señor Jesucristo resolvió el problema de la ruptura, de la enemistad con Dios, porque Él pagó el precio alto de ese pecado. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Así cierra la última línea de este Romanos 6:6.
para que no sirvamos más al pecado. Así que hermanos, hermanas, si habemos creyentes que aún siendo creyentes y salvos por Cristo todavía servimos al pecado, ay hermanos, qué consecuencias tan terribles para nuestra vida. Tú puedes pedir hoy todas las bendiciones que quieran y no habrán bendiciones, porque serás un hijo en desobediencia. El propósito de la salvación de Cristo para nosotros es que no sirvamos más al pecado. Nuestra vida vieja, nuestra vida pasada sin Cristo ha sido crucificada, ha sido destruida. Tal es el poder de la muerte de Cristo, que ha sido destruida para siempre. De modo que ahora vivimos para Dios, Romanos 6, verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, yo creo que una de las cosas que más cuesta entender a muchos creyentes es que la relación con Dios, ahora que estamos en Cristo, salvos por Cristo, es que es una relación de ruptura definitiva entre vida y muerte. Estábamos muertos al pecado, ahora estamos vivos para con Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se muere? Bueno, ya dejó de verlo, se enterró, ya está, ya no existe más. Así debería ser nuestro entendimiento de nuestra nueva vida en Cristo. El hombre viejo, el hombre pecador, aquel que ya murió en Cristo, no más esa vida de pecado. Ahora vivimos para Dios. Ningún cristiano puede vivir separado de Cristo porque no puede crecer. Bueno, hay quienes se atreven a decir, no, yo soy cristiano aunque no vaya a la iglesia. Bueno, ningún cristiano puede vivir separado de la iglesia. Pero aún peor, además de que hay quienes dicen que pueden vivir su vida cristiana lejos de la iglesia, lo peor es que pueden decir, yo puedo ser cristiano sin Cristo. ¿Se puede? No tiene sentido. Ningún cristiano puede vivir separado de Cristo. Juan 15, 5. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces hemos estudiado algunos términos que tienen un sentido absoluto, y uno de ellos es nada. Nada, todo, siempre, nunca, son términos absolutos. ¿Cuántas cosas pudiéramos hacer sin Cristo? ¿Alguna que otra? No, nada. Nada, es nada. No hay una sola cosa que tú seas capaz de hacer fuera de Cristo. No hay nada que el creyente pueda hacer separado del Señor Jesucristo. Ahora ya hemos estudiado otras veces la vid, el viñedo, la planta de la uva. El Señor es el árbol, el tronco. Nosotros somos las ramas. Y la rama está viva mientras esté todavía pegada al tronco. Esa es la idea. Una vez que usted cortó la rama porque quiere hacer leña para el fogón de su casa, bueno, corta la rama. Todavía no la puede usar como leña, porque para usarla como leña necesita que se seque. Y va a pasar unos cuantos días hasta que se seque. Pero el punto es que la rama ya está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque ya no tiene más vínculo con el tronco que la alimenta. Esa es la idea de que nosotros, como ramas del tronco llamado Cristo, como pámpanos de la vid llamada Cristo, nosotros no podemos desprendernos de Él. Hermanos y hermanas, si hay algún cristiano que piense, bueno, yo era cristiano y me desprendí de Cristo, usted nunca fue cristiano, porque el cristiano verdadero no puede vivir sin Cristo. Por eso mismo, hermanos y hermanas, el propósito de estar pegados al tronco, pámpanos pegados a la vid, aquí lo dice, es que llevemos fruto. No cualquier fruto, hermanos, mucho fruto para la gloria de Dios. Solo hay una oportunidad de Dios para escapar del pecado. Seguimos insistiendo, un camino, una puerta, un medio, una forma, un reconciliador,
un mediador, una sola oportunidad de Dios para escapar del pecado. Hebreos capítulo 2, la primera parte del verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué otro modo podemos alcanzar salvación si descuidamos esta manera única que Dios el Padre nos ha dado en Cristo? No hay salvación en ninguna forma religiosa. No hay salvación en ninguna forma de idolatría. No hay salvación en ningún esfuerzo propio. Solo Cristo es el camino. Y en esta nueva relación con el Padre, hermanos y hermanas, también se manifiesta una voluntad personal de cada uno para decidir entrar o quedarse fuera. La Biblia nos enseña, vamos a ir a Mateo 10:38. Dice el Señor Jesucristo hablando aquí: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Óigame, hay algunos que andan por ahí con un mensaje todo raro. No es nuevo eso, hace mucho tiempo. Hay diferentes doctrinas teológicas sobre esto. Ya Dios decidió quién es salvo y quién no es salvo. Pues entonces, si ya Dios decidió quién es salvo y quién no es salvo, ¿qué sentido tiene que estemos predicando? La Biblia nos enseña que la salvación, además de que ya Dios la abrió para todos, el Señor Jesucristo no vino a morir por algunos, vino a morir por todos. Otra palabra de término absoluto: todos. Ahora bien, eso no quiere decir que todos son salvos. Y entonces, ¿quiénes? Aquellos que toman una decisión frente a esa verdad de Dios. Dios abrió la puerta para todos, pero no todos han decidido entrar por la puerta. Necesitamos tomar una decisión muy personal. Y mire usted el versículo que acabamos de leer, Mateo 10:38. El que no toma su cruz, eso es una decisión. Bueno, yo no quiero tomar la cruz, se acabó. O la tomo o no la tomo. ¿Quién decide? Tú decides. La iglesia no puede decidir por ti. Tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu abuelito que son cristianos no pueden decidir por ti. Nadie puede decidir por ti, solo tú decides si entras a la puerta o no. Y mire bien, está más claro todavía, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno, ¿qué dice ahí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire, lo que nosotros hemos hecho cuando vinimos a Cristo: recibo a Cristo como mi Señor, perdóname Señor, yo quiero que me perdones y que pongas mi nombre. Cuando te rindes a Cristo, cuando recibes a Cristo, cuando eres salvo, es una decisión tuya. Fue porque tú quisiste. No fue porque alguien te lo impuso. Ni siquiera Dios te puede imponer la salvación, porque Él ha dicho que eres tú quien decides. Lo que Él ha hecho es abrir la puerta en Cristo. ¿Quieres entrar? Adelante. No quieres entrar, tú te pierdes. Pero tú decides. Si alguno quiere venir, si alguno quiere seguir, si alguno quiere recibir la salvación, niéguese a sí mismo, crea en Cristo, reciba la salvación por fe. Pero tú decides si tú quieres. Y notemos el énfasis que Jesús pone en la responsabilidad de cada persona. Dice: el que toma su cruz y sigue. Si alguno quiere venir, niéguese, tome su cruz, sígame. El mensaje del Evangelio está muy claro, hermanos. Dios no quiere que una sola persona se pierda. El Señor Jesucristo no murió solo por unos o algunos o la mayoría o unos pocos, murió por todos. Pero cada uno decide si recibe por fe la salvación o no. La responsabilidad recae en cada individuo, no en Dios, porque Él, Dios, ya hizo en Cristo todo lo que en su misericordia y poder tuvo la voluntad de hacer. Ahora, ¿cuántas veces toda persona ha escuchado esta palabra y se niegan a recibir a Cristo?
Yo creo que estas personas, cuando se enfrenten al gran trono de juicio, en el momento en que cada uno vaya a enfrentar el trono de juicio, no tienen excusa. ¿Recibiste a Jesús como tu Salvador? Pues es que fíjese que yo no lo entendí. Parece que a mí nunca me dieron. ¿Cómo no? El Señor te va a recordar aquel domingo que estuviste aquí y que se te habló con toda claridad. Ya no hay excusa. Hermanos, es muy difícil encontrar una sola persona. Es probable que la haya, no podemos ser categóricos en esto. ¿Habrá alguna persona en todo el mundo el día de hoy que no haya oído el nombre de Cristo más de alguna vez? Es probable, no sé, no tenemos dominio de todo lo que pasa en el mundo. ¿Será que en alguna zona del mundo sea tan prohibida la palabra, el mensaje, que de verdad hay personas que no han oído de la palabra? Probablemente. Dios juzgará esas cosas, pero no creo de la mayoría. Por lo menos aquí en nuestro entorno de este país, el mensaje ha sido predicado de muchas maneras. El mensaje, el testimonio de Cristo ha sido predicado desde hace mucho tiempo. Y menos si pensamos en nosotros. ¿Habrá entre nosotros esta mañana alguna persona que pueda decir: a mí nunca me habían hablado de Cristo? Pues si nunca te habían hablado de Cristo y hoy sí lo oíste, a partir de ahora no tienes excusa. El Señor te ha dicho claramente: si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Dile al Señor, eso de negarse es: Señor, me niego a mí mismo, quiero decir, me rindo a ti, ya sé que ya no puedo. He luchado conmigo mismo por tener una vida que me traiga satisfacción, que me traiga paz, y no se puede solito. Me rindo delante de ti y necesito el perdón de Cristo. Estás decidiendo bien, pero si decides por lo otro, otro día tal vez. Otro día voy a venir con más calma. Voy a esperar otra oportunidad. No tienes más excusa. Nadie es dueño del tiempo. Tú no puedes decir: voy a volver mañana. Tú no sabes de mañana. Ay, hermanos y hermanas, la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Allí en la esquinita, en algún accidente, ya no hay mañana. Tiene que ser ahora. El hombre desde el principio de la creación se ha esforzado por ganar o conseguir su propio camino de entenderse con Dios. Pero Dios ha establecido una forma, un solo camino. Sí es posible para todos librarnos de las consecuencias del pecado. Si Dios ha establecido que solo Jesucristo, su Hijo, es el único mediador, el único camino, la única verdad que nos reconcilia con Él, nos perdona y nos da su salvación por gracia. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque en esta palabra podemos encontrar con claridad el único camino que debemos seguir para alcanzar la salvación delante de ti. Ese único camino es Cristo. Gracias, Señor, por todas las verdades que hemos visto a lo largo de la Biblia. Un solo camino, una sola puerta, una sola sangre, una sola muerte, la muerte de Cristo. Bendito tu nombre glorioso. Sigan orando, hermanos y hermanas. Yo creo que la mayoría ya hemos hecho la decisión por Cristo, pero a lo mejor hay alguna persona, yo creo que siempre ha habido en muchas iglesias personas que hasta han venido más de una vez, dos, muchas veces, y no son salvas. Porque alguien creció en la iglesia, pero eso no lo hace salvo. Porque alguien creyó que con venir, hasta pueden ser bautizados, pero eso no te hace salvo. La salvación es por fe en Cristo, una relación muy personal con el Señor Jesucristo que te lleva a Dios, el Padre. Solo quiero hacer una corta invitación: si hay alguna persona que no está segura de su salvación, pastor, ore por mí. Hasta ahora he creído ser salvo, ser salva porque vengo, pero de verdad no sé si me tocara morir ahora o si Cristo viniera por nosotros. No estoy seguro de ser salvo. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Alguien más levanta su mano: pastor, ore por mí. La verdad es que yo no estoy seguro. Y según lo que he escuchado esta mañana, soy solo un religioso, porque por costumbre he estado ahí en el Evangelio, pero
ahora me ha confrontado esta palabra con mi propia realidad. No estoy seguro de ser salvo. Ore por mí. Levanta tu mano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Esto es muy personal. Esto no es delante del pastor, de la iglesia. Es una relación muy personal. 2 personas han levantado su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más? Pastor, ore por mí. Necesito estar seguro de mi salvación en Cristo. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Señor. Tú conoces cada corazón. Tú conoces cada realidad. Bendito tu nombre, porque el mensaje de tu palabra es claro. Solo a través de Cristo. La única puerta, el único camino. Gracias, Señor, que hemos recibido esta palabra. Ruego por cada persona que ha levantado su mano. Oh, que puedan afianzar su seguridad de ser salvos. Gracias te damos. Oramos en el nombre eterno y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.